Buenas tardes. Vamos hoy a hablar de algo que seguro que todos vosotros sabéis, porque en su momento seguro que habéis estudiado y habéis leído, que es la Constitución del Concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Yo supongo que todos los que estáis aquí la habéis leído, y hace tiempo algunos, me imagino, pero seguro que casi todos la conoceréis. Sería bueno que dijerais que sí, porque si es así, pues casi entrábamos ya en diálogo en vez de yo contaros nada. Pero por si acaso, pues vamos a refrescar alguna cosilla, como me imagino que todos vosotros de alguna manera ya conocéis bien la Lumen Gentium, pues vamos a hablar de las claves doctrinales de esta Constitución. El tema de hoy es para un curso. El tema de hoy es para un curso entero. Entonces vamos a ver cómo nos las arreglamos para saborear la charla. Saborear, yo mi invitación es a saborear. Voy a intentar hablar simplemente de algunas cosas nada más, de forma que luego se pueda establecer un diálogo y podamos comentar cosas, si os parece. Bien. Fijaros que hace más de 50 años, desde que termina el Concilio Vaticano II, y muchísima gente todavía no se ha enterado. Esta es una primera afirmación. Y han pasado más de 50 años desde que el cardenal Suenens, en 1962, después de la primera sesión conciliar, lanzó una pregunta que puso en cuestión todos los primeros trabajos del concilio, que es esa pregunta que tenéis ahí. ¿Quién eres? ¿Qué dices de ti misma? Esa pregunta fue, de alguna forma, la que puso en crisis el primer esquema del concilio e hizo que, bueno, pues se abriera un diálogo sobre la realidad de la Iglesia. ¿Quién eres tú, Iglesia? Importante. Pues desde ahí hasta el 21 de noviembre del 64, en el que de alguna manera se da el visto bueno a la Constitución Lumen Gentium, pues han pasado muchísimos años. Y fijaros, hoy no estamos recordando solamente un documento, o nos vamos a acercar solamente a un documento, sino que tenemos que caer en la cuenta que cuando nosotros leemos la Constitución Lumen Gentium, lo que estamos haciendo es hablar de nosotros. Si nosotros entendemos esta Constitución sobre la Iglesia, si nosotros somos capaces de contemplar el rostro de la Iglesia, pues en realidad lo que estamos haciendo es descubrirnos a nosotros mismos, porque cada uno de nosotros somos Iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que vivir toda esa realidad que vamos a contemplar. Bueno, pues os pongo solamente los capítulos de la Constitución para recordar. Fijaros, muy importante, esta Constitución, dicen algunos, que es una auténtica revolución copernicana. Pues estamos ante un redescubrimiento de la naturaleza y de la esencia más íntima de la Iglesia. Y ahí tenemos los 4 primeros capítulos. El primero nos llama la atención porque se nos presenta a la Iglesia no como una institución, no como una sociedad, no como una estructura. Muchas veces todavía estamos acostumbrados a hablar de la Iglesia como sociedad, como institución, sino como un misterio. Luego iremos viendo qué es eso de misterio. El segundo capítulo nos habla de pueblo de Dios y por tanto nos va a decir que se es pueblo de Dios
por el bautismo. Por tanto, lo prioritario es ser pueblo de Dios. Lo prioritario es lo común. Y todavía hoy, pues mucha gente esto no lo ha entendido, ¿eh? Que lo importante, lo central, lo medular del ser iglesia es estar injertado en Cristo, formar parte de la iglesia como pueblo de Dios. Al servicio de ese pueblo está el episcopado, y el tercer capítulo habla de la constitución jerárquica de la iglesia, especialmente del episcopado. El cuarto del laicado, y el quinto nos habla de la vocación universal a la santidad. Es importante este capítulo y es importante leerlo y conocerlo, porque por el hecho de estar bautizados somos todos llamados a ser santos, ¿eh? La santidad no es para unos pocos, la santidad es para todos los bautizados. Cristo nos hace a todos santos. El capítulo sexto nos habla de la vida religiosa. Ahí he puesto los religiosas, está mal puesto lógicamente, ahí hay un gazapo. La vida religiosa o los religiosos religiosas. El séptimo, la índole escatológica de la Iglesia. Este también es un tema nuevo, puesto que esta dimensión escatológica es complicada de asumir y complicada de entender desde esa condición peregrinante que tiene la Iglesia en este mundo, unida a qué? Pues esa comunión de los santos a los que todos nosotros estamos unidos. Y por fin el capítulo octavo está dedicado al misterio de María, María como madre de la Iglesia, imagen de la Iglesia, que lógicamente nos da una luz nueva sobre el misterio de Cristo y de la Iglesia. ¿Y cuáles son las claves doctrinales? Bueno, pues podemos decir que en la Constitución se ha pasado de esa visión de estructura o de sociedad perfecta que teníamos de la Iglesia a una visión mistérica y sacramental, a una visión institucional, de una visión institucional a una visión de comunión y de participación, de una visión estática de la Iglesia a una visión dinámica, de una Iglesia especialmente construida a partir del protagonismo de la jerarquía, a una Iglesia construida a partir de la centralidad del pueblo de Dios, y a una Iglesia en la que, de alguna forma, la Iglesia local va a tener una seria importancia. Bien, pues dicho esto, vamos a ver cuáles son esas claves doctrinales de la eclesiología del Vaticano II. Las vamos a enunciar en esta diapositiva, pero como podéis ver, con cada una de estas afirmaciones, pues tendríamos para un mes de reflexión. Pues consideramos, a partir del Vaticano II, a la Iglesia como misterio. Valoramos especialmente la Iglesia como pueblo de Dios. Descubrimos, es un descubrimiento que hacemos, y vivimos, aprendemos a vivir la Iglesia como comunión. Fijaros que todas estas afirmaciones tienen tanto que ver con nuestro hoy eclesial, tanto que ver con toda la acción pastoral en la que estamos sumergidos, tanto que ver con toda la eclesiología de comunión, con toda la llamada a vivir la comunidad como urgencia en la evangelización. Todo esto parte de estas afirmaciones. Contemplar a la Iglesia como signo y sacramento de salvación, nos vamos a referir a esta clave en la próxima charla. En la próxima que yo imparta por aquí, que es el mes que viene, pues trabajaremos la Iglesia como sacramento de salvación. Y, lógicamente, empezamos a entender, nos empezamos a enterar de que la Iglesia es esencialmente misionera.
son unas claves esenciales de la eclesiología del Concilio Vaticano II. Vamos a ir desgranando despacito, pero con algunos acentos, simplemente pues todas estas claves, con la invitación seria de releer la Constitución, por lo menos los primeros capítulos. Yo os invitaría, pero es que no tiene desperdicio ninguno. Entonces sería una buena cosa que de aquí a que yo vuelva por aquí, al mes que viene, os hubierais leído la Constitución Lumen Gentium. Bien, cogemos la primera clave, que es el misterio de la Iglesia. La Iglesia es un misterio, y un misterio que la tenemos que entender ¿cómo? Pues a la luz del misterio de nuestro Dios uno y trino, y a la luz del Hijo, del misterio de Cristo encarnado. Son como los dos centros desde donde nosotros vamos a tener la luz para poder descubrir cuál es el misterio de la Iglesia. Y podemos decir que a la luz del misterio de Dios uno y trino, la salvación es obra de Dios Padre, que desde siempre quiere salvar al hombre, reconciliándolo gratuitamente consigo. Es obra del Hijo, que nos salva compartiendo en todo esa condición nuestra humana, hecho en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado. Y es obra del Espíritu que a lo largo del tiempo y hasta el final de la historia va llevando a su plenitud la obra de salvación. Bien, fijaros, es tan importante que seamos capaces de creer en el Dios Trinidad, en el Dios comunicación de amor, en el Dios comunión, para podernos entender Iglesia. Esto es importantísimo, o sea, que nosotros nos entendamos en Dios, nos entendamos invitados a participar del misterio de la vida de Dios, que nosotros nos sintamos invitados a participar de esa comunión. Porque si no percibimos, si no alentamos nuestra fe en ese Dios trinitario, que nos cuesta tanto comprender y que nos cuesta tanto decir, no nos vamos a entender a nosotros como comunión de hermanos, como comunión de hijos. Esto es muy importante. El Lumen Gentium 4, citando a San Cipriano, dice: así toda la Iglesia aparece como un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya nos hablan aquí de la unidad a la que todos nosotros estamos invitados. Por tanto, podemos decir que la Iglesia es la Epifanía. ¿Sabéis lo que significa Epifanía? Epifanía es manifestación. Epifanía es, lo vamos a celebrar enseguida, la fiesta de Reyes, ¿no? Cuando celebramos la Epifanía, el día de los Reyes Magos, estamos hablando de la manifestación de Jesús en este caso. Pues bien, la Iglesia es la Epifanía del misterio trinitario importante. La Iglesia se siente urgida a ser Epifanía de la vida íntima de Dios en su doble dimensión de comunión de amor y comunión de vida. Bien, y la Iglesia también está llamada, a la luz del misterio de Dios, a ser entre los hombres comunidad una. O sea, está llamada a la comunión, está llamada a la unidad, lo que os decía. Si contemplamos un Dios comunión, un Dios que comparte todo, que es comunión de amor y de vida, nosotros nos tenemos que entender así, como una comunión, a pesar de y gracias a
que haya diversidad de dones, carismas, ministerios, gracias, etc. Bien, y el otro polo que da luz a este misterio de la Iglesia, pues es el Verbo, el Hijo encarnado. Pablo VI, en la segunda sesión conciliar, el 29 de septiembre del 63, decía: ¿de dónde arranca nuestro viaje? ¿Qué ruta recorrer? ¿A qué meta deberá fijarse nuestro itinerario? Y contesta él mismo: Cristo. Cristo, nuestro principio, nuestra vida, nuestro guía. Cristo, nuestra esperanza y nuestro término. Por tanto, fijaros que la Iglesia será tanto más Iglesia cuanto más y mejor refleje el misterio del Verbo encarnado, porque lógicamente va a estar llamada a ser signo y sacramento precisamente del único sacramento que es Cristo. Bien, pues vamos con el misterio. Bueno, el misterio, pues para todos es algo que no comprendemos, que no entendemos, que es lo escondido, que es lo que está más o menos escondido. Bien, en el Antiguo Testamento era el sentido que tenía la palabra misterio, aquello que no conocemos, aquello que está escondido. En el Nuevo Testamento se habla de misterio especialmente cuando Jesús habla con sus amigos, con los discípulos, para irles revelando el anuncio que le hacía del reino de Dios. Jesús le iba manifestando su proyecto, el proyecto de su Padre, el reino de Dios, ¿no? Y el reino de Dios era algo escondido, algo que revelaba, descubría a sus amigos en secreto. Acordaos que les contaba, les explicaba las parábolas, la parábola del sembrador, etc. Les iba contando, les iba descubriendo el secreto del reino de Dios. Bien, pero es en Pablo cuando él habla de misterio para presentarnos el sueño de Dios. Yo cuando hablo a mis catequistas, en vez de hablar del plan de Dios, les hablo del sueño de Dios. El plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios para la humanidad? ¿Cuál es el plan de Dios para todos nosotros? Pues ese es el misterio. El misterio es el plan que Dios tenía previsto desde siempre y que a lo largo del tiempo, a lo largo de una historia de salvación, nos ha ido descubriendo, nos ha ido manifestando. Bien, pues el resto de las claves doctrinales yo normalmente lo presento como las distintas caras pues de un prisma, de un cubo, es decir, para nosotros comprender, adentrarnos en el misterio, pues somos muy limitados, no podemos entender a Dios y por tanto necesitamos la analogía. Necesitamos presentarnos una serie de imágenes, una serie de experiencias, una serie de situaciones que son nuestras, de nuestra propia vida, pero que nos refieren a una realidad mucho más honda, mucho más importante, que es la realidad de Dios. Por tanto, yo cuando empiezo a hablar de estas imágenes, suelo referirme a las caras de una misma realidad, ¿no? De un prisma que tenéis ahí que descompone la luz, que recibe. Por tanto, fijaros, con cada una de las imágenes que hoy vamos a ver, que son algunas, vamos a intentar contemplar diversas caras de una misma realidad, que es la realidad de la Iglesia. La realidad de la Iglesia es un misterio, es el misterio de Dios que se nos comunica en la historia y que nos da una misión, y nosotros lo podemos ir entendiendo a través de diversas imágenes, a través de distintas claves. Vamos a contemplar esas tres que tenéis ahí, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Y la otra imagen, que es signo, sacramento de salvación, lo veremos el mes que viene. Es muy importante que caigamos en la cuenta de que ese plan de salvación
pues se da en la historia. Dios es nuestro Dios, el Dios en el que creemos, esto lo saben muy bien, es un Dios que se ha ido dando a conocer en la historia. Y en esa historia pues tenemos varios momentos. Tenemos el Antiguo Testamento, tenemos que va a partir, sabéis muy bien, ¿no?, de Abraham hasta el acontecimiento de Jesús de Nazaret, que es el centro de la historia y además es el acontecimiento en el que Dios se nos revela del todo, se nos da a conocer del todo, y a partir de esa llegada de Jesús, venida de Jesús, hasta el final del tiempo, hasta la segunda venida, estamos en lo que llamamos tiempo de la Iglesia. Tiempo de la Iglesia. Y nosotros pues podemos estar por aquí, ¿verdad? Nosotros, cada uno de nosotros podemos estar por aquí. Entonces, la Iglesia tiene de alguna manera la función, la misión de ir alargando ese acontecimiento de salvación realizado en Cristo a lo largo del tiempo hasta el final, hasta la segunda venida de Jesús. Por eso decimos que estamos hoy nosotros en ese tiempo de la Iglesia. Bien, vamos con esa primera imagen de pueblo de Dios, pueblo de Dios. ¿Qué podemos decir de esa imagen? Pues que cuando nosotros hablamos de pueblo de Dios, hoy casi todos vivimos en grandes ciudades, por lo menos los que estáis aquí, pero los que sois de pueblo, es decir, habéis nacido en un pueblo, podéis entender muy bien lo que significa sentir las raíces del pueblo. Sentir que soy de tal pueblo, de tal otro, con unas costumbres, con unas raíces, con una especie, pues yo qué sé, de aspectos culturales concretos, de costumbres, y eso realmente nos hace, nos constituye, nos da nuestra forma de ser. Normalmente los que vivimos en ciudad eso lo vamos perdiendo. Por eso hoy es difícil entender esta imagen de pueblo de Dios. Y nos viene muy bien descubrir en la historia del pueblo de Israel este sentido de pueblo de Dios, en esta antigua alianza. Bien, Dios cuando se piensa en su plan y piensa en revelarse al hombre, elige un pueblo. Por tanto, una de las características del pueblo de Dios es que es un pueblo elegido, un pueblo consagrado. No está ahí, pero si es elegido es consagrado, es decir, es propiedad de Dios, dedicado a Dios. Y es un pueblo que va a hacer alianza con Dios. Y aquí, pues en un inciso, vamos a recordar lo que significa la palabrita iglesia. Me imagino que todo el mundo lo recordáis, pero voy a subrayar un aspecto concreto y por eso os lo traigo aquí. Sabéis que iglesia viene de esa palabra griega, eclesia, que significa asamblea, que significa grupo de personas, grupo de gente que se siente convocada. Y en esa palabra griega, pues un poco esa asamblea se refiere a la gente que se reunía en la plaza del pueblo, pues para hablar de lo que pasaba en la ciudad, ¿no? Sería un poco la gente que se reunía en la plaza del pueblo para hablar de los asuntos que eran urgentes en la ciudad. Bien, pero esa eclesia se nos queda corta si no descubrimos que traduce una palabra que es Kaal Yahvé. ¿Y qué significa eso? Pues fijaros, a mí me dice mucho y por eso os lo comunico. Pues esa palabra aparece cuando el pueblo de Dios acaba de salir de Egipto, acaba de salir de esa experiencia de esclavitud
y se siente liberado por Yahvé. Ha pasado el Mar Rojo y entonces es convocado al pie del Sinaí para sellar la alianza, para hacer alianza. Fijaros, en ese momento es cuando el pueblo comienza a tener conciencia de pueblo, conciencia de ser elegido, consagrado, propiedad de Yahvé, invitado a vivir con él esa historia de amor, esa historia de pertenencia y de fidelidad, con ese sello que se va a realizar al sellar la alianza, al aceptar el pueblo de Dios la ley, la antigua ley, los 10 mandamientos, y por tanto se va a sentir vinculado a Yahvé. Pero fijaros, se siente vinculado a Yahvé después de una experiencia de liberación. Se siente vinculado a Yahvé después de una experiencia de liberación. Nosotros hoy que somos eclesía, que somos asamblea convocada para celebrar la nueva alianza, me pregunto yo, ¿qué experiencia vamos a celebrar cada domingo a la Eucaristía? ¿Qué experiencia central que nos constituye, que nos hace nuevos, celebramos cada domingo cuando vamos a celebrar la Eucaristía? Porque muchas veces casi no nos enteramos. Entonces me parece que es importante el que nosotros imaginemos la escena, ¿no? El pueblo de Yahvé sacado de Egipto después de encontrarse libre, con esa experiencia de salvación, con esa promesa de ese Dios que le acaba de salvar, de decir, ¿quieres ser mi pueblo? Yo voy a vivir contigo, yo voy a vivir en medio de ti. Si tú realmente lo aceptas y cumples esto que yo te propongo. Y esta ley que yo te propongo, te la propongo para que tengas vida, para que vivas, para que seas feliz, para que cumplas mi sueño, que es poder comunicar mi felicidad a los hombres. Esta es la experiencia del pueblo de Israel que va a sellar esa alianza con Yahvé. Fijaros, por tanto, esta palabrita Kaal, que un poco recogemos nosotros en Iglesia, tiene un matiz de reconocimiento de Dios, de reconocimiento de Yahvé, de reconocer que Yahvé es mi Dios. Yahvé es el Dios que me salva. Yahvé es el Dios que hace alianza conmigo, que va a vivir conmigo, que no me va a dejar ya nunca. Y por tanto la respuesta del pueblo tiene un matiz de adoración, tiene un matiz de liturgia ya. Fijaros si esto es importante. Estamos tocando lo sagrado, estamos tocando el corazón de Dios, ¿vale? Y fijaros, nosotros descafeinamos tanto que no nos enteramos, porque cuando nosotros como nuevo pueblo de Dios nos reunimos en asamblea, en eclesía, cada domingo, lo que celebramos es la locura de estar ya salvados, de ser hombres y mujeres nuevos, de ser familia de Dios, de ser hijos y hermanos, de tener esa experiencia de fraternidad y de filiación, de haber participado en la muerte y resurrección de Jesús y por tanto ser criaturas nuevas. Esto es la locura que celebramos cada domingo tan aburridamente. Entonces me parece que es importantísimo que sintamos esta experiencia y además la sintamos como pueblo, como comunidad, como asamblea. No nos podemos entender por libre. A ver si hay sitio en el último banco y si no, como en mi parroquia, que se sacan una silla a la puerta.
O sea, esta es la realidad que tenemos. Por favor, esto no es posible. Si realmente nosotros entendemos lo que celebramos, entendemos lo que queremos vivir. Entonces somos ese pueblo elegido, consagrado, ese pueblo en el Nuevo Testamento, el nuevo pueblo de Dios, ese pueblo que lógicamente es propiedad de Dios, ¿no? Laos tu Theou, ¿no? Es el pueblo de Dios, el pueblo propiedad de Dios. Bien, me quería detener aquí porque me parece que es importante esta palabrita para entender el contexto, porque si no pasamos por toda la historia de Israel y no nos dice nada, es un cuento, es una historia más. Pues no, tiene una densidad única. Vale, sigo adelante. Nosotros somos nuevo pueblo de Dios y, lógicamente, como pueblo de Dios, pues podemos decir con la primera de Pedro que somos raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada. Es decir, somos un pueblo elegido por Dios. Y se es miembro de este cuerpo no por nacimiento, sino por el bautismo, por la fe en Cristo y el bautismo. Este pueblo tiene por cabeza a Jesús el Cristo, porque la misma unción, el Espíritu Santo, fluye desde la cabeza al cuerpo y es el pueblo mesiánico, es decir, Jesús es el elegido de Dios, el Mesías de Dios, el ungido de Dios. Esto me imagino que lo sabéis. Cristo es igual a ungido, igual a Mesías, ¿no? Ungido por el Espíritu. Bien, pues entendemos que todos nosotros tenemos por cabeza a Cristo, pero hemos recibido su Espíritu, el mismo Espíritu, que nos convierte en pueblo elegido también y pueblo mesiánico. ¿Cuál es la identidad de ese pueblo? Pues que somos hijos y que somos hermanos y que además tenemos el Espíritu Santo que vive en la Iglesia como en un templo. La ley, pues es el mandamiento nuevo del amor. Mandamiento nuevo del amor. Por favor, hemos pasado de la antigua ley a la nueva ley. Hemos pasado de la antigua ley a la nueva ley. La nueva ley es un mandamiento nuevo os doy, que os améis como yo he amado, que os améis. Esta es la ley nueva. Y es la ley nueva del Espíritu, es decir, no necesitamos ley, porque tenemos el Maestro interior, tenemos el Espíritu Santo, que nos va a ir enseñando, que nos va a ir diciendo lo que nosotros tenemos que vivir y tenemos que hacer. ¿Cuál es la misión? Pues ser sal y luz del mundo y, por tanto, ser germen, ser signo de esa salvación ya realizada en Cristo. Y su destino, pues, es anunciar el reino de Dios, extender el reino de Dios. Ya lo veremos cuando ahora enseguida veamos un poco la misión, ¿no?, de ese reino. Su destino es implantar el reino de Dios. La Iglesia está al servicio del reino de Dios. No se puede identificar con el reino de Dios, sino que está al servicio del reino. Y todo eso nos lo dice Lumen Gentium 9 y lo recoge también el Catecismo. Fijaros, son nuestras señas de identidad y por eso es importante que lo tengamos claro, porque muchas cosas a lo mejor no las tenemos claras, más o menos las hemos oído, las sabemos, pero no las tenemos claras. Bien, pues fijaros, esto nos está de alguna manera ayudando a tomar conciencia de esa maravilla que somos todos nosotros. ¿Y qué más podemos decir de ese pueblo de Dios? Bueno, pues podemos decir muchas cosas, como por ejemplo, pues que
lo central en el pueblo de Dios es la comunidad, que lo importante en el pueblo de Dios es el grupo, que cada uno de nosotros, cada persona, tiene que vivir la pertenencia a esa comunidad. Estamos viviendo en un momento cada vez más individualista, cada vez más relativista, y lo sabemos bien, cada vez más cómodo, por otro lado. Nos cuesta mucho el vivir activamente nuestro ser iglesia. Nos cuesta mucho el descubrir mi sitio en la iglesia, el descubrir la llamada de Dios cada día en la iglesia. Si estamos situados, entre comillas, situados en un ministerio o en una vocación determinada, nos cuesta mucho el actualizarla, el refrescarla, el vivificarla, el resituarla, el preguntarnos continuamente dónde tengo que estar, cuál es mi sitio, a qué me llama Dios cada día. ¿A qué me llama Dios cada día? Por tanto, ese sentido de pertenencia es tan importante, ¿no? Bien. Importante también el sentirnos, lógicamente, en comunión con los demás, y también importante el afirmar la dimensión histórica de la Iglesia. Somos un pueblo de peregrinos, un pueblo que peregrina en la historia, y es en esta historia nuestra en la que nosotros tenemos que vivir nuestro ser Iglesia, y en este contexto y en este momento concreto, y por tanto es aquí y ahora donde nosotros tenemos que ser signo de ese amor de Dios, signo de esa salvación de Dios, muy importante. Y también decir de este ser pueblo de Dios, pues que es un pueblo que participamos, lo sabemos bien, de la misión de Cristo, misión sacerdotal, profética y real. Misión sacerdotal, profética y real. Por tanto, podemos decir que somos un pueblo de sacerdotes, de profetas y de reyes. Y digo dos cosas solamente de cada una de estas tres afirmaciones, porque tendríamos muchísimo que poder profundizar en ello. Pero yo creo que es interesante, ¿no?, el decir que, bueno, solo hay un sacerdote, eso lo sabéis, me imagino que se lo habéis oído muchísimas veces a don Francisco, solo hay un sacerdote, no hay más que un sacerdote que es Cristo, y los demás sacerdotes en cuanto que representan a Cristo, pero todo el pueblo de Dios es pueblo sacerdotal, y esto es tan importante, ¿no?, que nosotros cobremos conciencia de ello. ¿Qué significa esto? Significa que participamos del sacerdocio de Cristo y que, por tanto, tenemos, entre otras cosas, acceso inmediato a Dios en Cristo Jesús. Porque, fijaros, no podemos separar la Iglesia de Cristo cabeza. Paréntesis. También cuando nosotros hablamos de esto nos cuesta muchísimo, ¿no?, entenderlo. Porque cuando hablamos de Cristo lo hablamos en pasado y resulta que entendemos que Cristo existió, fue un personaje histórico y como ya ascendió al cielo, pues bueno, está en el cielo. Pero no, muchas veces se nos pasa a pensar que Cristo está vivo, está presente entre nosotros. Y además no podemos entender a Cristo sin la Iglesia, ni a la Iglesia sin Cristo. No podemos entender a Cristo sin ninguna vinculación con su cuerpo, lo veremos luego, lo que significa el cuerpo, ni a nosotros sin Cristo. Por tanto, cuando nosotros hoy hablamos de este pueblo de Dios, estamos hablando de todo el Cristo completo, su cabeza y su cuerpo. Por tanto, fijaros, tenemos acceso inmediato a Dios porque estamos unidos a Cristo Jesús, que es el único mediador, y además participamos, por supuesto,
de los sacramentos, de la Eucaristía y además toda nuestra existencia, puesto que sabéis muy bien que el culto que inaugura Jesús es un culto existencial, es el culto de la vida entera vivida de cara a Dios y de cara a los demás. Cristo, ¿cómo es sacerdote? Pues es sacerdote mirando a Dios, continuamente viviendo en obediencia a su Padre Dios y, por supuesto, mirando a los hermanos, amando a todos nosotros. Por tanto, fijaros, el culto agradable a Dios, lo dice Jesús a la samaritana, cuando le dice, oye, cuando venga el Mesías nos dirá qué hacemos, porque no sabemos si adorar a Dios aquí, en el Garicín, allá en el templo, donde hay que adorar a Dios. Llega el momento en que la manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad. Por tanto, la única forma que tenemos nosotros de adorar a Dios es en Cristo Jesús, en la vida igual que Cristo vivió su vida como un sacrificio agradable a Dios. Por tanto, toda la vida cristiana es vivir esa mediación, ¿no? Esa intercesión, ese ofrecer la vida pues para que todos vivan, ofrecer la vida para que todos sean felices. Profético, pues no nos hemos enterado que somos profetas, no nos hemos enterado. Es decir, todo el pueblo somos pueblo profético. ¿En qué sentido? En que estamos llamados, porque hemos recibido la plenitud del Espíritu, estamos llamados a anunciar a Jesucristo, a anunciar la salvación y a denunciar todo aquello que no es conforme el plan de Dios. Fijaros, creo que es muy importante, ¿no?, el descubrir que somos afortunados de reconocer que en Pentecostés realmente ha nacido la Iglesia del todo, ¿no? Con la efusión del Espíritu nace la Iglesia. La Iglesia nace en Pentecostés y nace como ese pueblo profético que está lógicamente urgido a anunciar esa salvación de Dios. Y pueblo regio, ¿qué es eso de ser pueblo regio? Pues pueblo regio significa que somos reyes, claro. ¿Y qué significa ser reyes? Pues que estamos llamados, puesto que en Cristo Jesús hemos sido liberados del pecado, y no sé si realmente nosotros esto nos lo creemos mucho, porque bueno, pues nuestra condición siempre sigue siendo parecida, ¿no? Pero realmente nosotros hemos sido liberados del pecado y por tanto el cristiano, la Iglesia como pueblo regio, está llamado a ser libre, a ser señor, a ejercer el señorío sobre todo y sobre todas las cosas. Por tanto, estamos llamados a ser señores y no esclavos, porque hemos sido liberados, porque somos hijos en el Hijo. Y además de estar liberados y porque hemos sido liberados, estamos llamados como Cristo Jesús a ser servidores. Servidores. El ser pueblo regio, pues lo podemos resumir en esas dos características. Señores, porque hemos sido liberados del pecado, señores, y servidores, precisamente porque queréis ser como el Maestro, pues si queréis ser como yo, dice Jesús, poneros a lavar los pies, ¿no? Eso dice, os he dado ejemplo para que vosotros también lo sigáis. Por tanto, el pueblo regio tiene como esas dos características, la libertad de reconocernos liberados por Dios y, por otro lado, el servicio que nosotros podemos realizar. Bueno, pues dos pinceladas nada más sobre el ser cuerpo de Cristo,
un poco, ya os lo he dicho, os he puesto ahí esa imagen, aunque me gusta poco porque un poco esa imagen de Fano representa, sabéis que Fano es un laico de la diócesis de Málaga, no sé si lo sabéis, me imagino que lo conocéis todo el mundo, pero es un laico, un maestro de la diócesis de Málaga que, bueno, pues tiene el don de la creatividad en el dibujo y sobre todo dibujo simpático para niños, y lo aprovechamos todo el mundo, ¿no? Porque además él quiere que lo aprovechemos. Entonces digo que no me gusta porque hay un poco, el dibujo es el del padre, cuando en realidad estamos hablando del hijo, pero no sirve para entenderlo, ¿eh? Bien, entonces fijaros, muy importante este regalo que nos hace Pablo. San Pablo nos hace este gran regalo, esta imagen tan impresionante que es la del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo que ya está en sus cartas, por tanto es una imagen que está enseguida ya en la escritura, que podemos, os remito a ello, a que lo repaséis, y que es tan rica, nos ayuda tanto. Entonces, sencillamente, daros las referencias, ¿no? Un poco Pablo, pues claro, se enfrenta en la comunidad de Corinto, pues a la realidad de la división, ¿no? La realidad de la división. Y la realidad de que ya desde la iglesia, la primera iglesia, hay rivalidad en la comunidad. Yo soy más guapo que tú, ¿eh? Yo sé más que tú. Yo tengo este don y tú tienes el otro. Entonces, lo que dice Pablo es que lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Entonces, os remito a los dos capítulos, a 1 Corintios 12 y a Romanos 12, para que lo leáis, cómo realmente el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros, y la oreja no le puede decir al ojo no te necesito, ni el pie le puede decir a la mano no te necesito, sino que cada uno tiene su función y cada uno de ellos, lógicamente, está para el servicio de ese cuerpo. Por tanto, aquí Pablo pues está hablando de los diversos ministerios, de los diversos carismas. Sabéis que la palabra carisma significa don, ¿eh? La palabra carisma viene de charis, griego, que significa don. Entonces el Espíritu reparte dones en su iglesia, carismas, ministerios, oficios en su iglesia. Unos realizan una cosa, otros otra, unos tienen un don, otros otro, ¿eh? Sin embargo, todos son igualmente importantes dentro del cuerpo de Cristo. Todos igualmente importantes. Esto es, yo creo que esencial, ¿no? Y en Colosenses se nos dice que Cristo es la cabeza, ¿eh? Cristo es la cabeza del cuerpo, el principio, el primogénito. Y por tanto es el que rige a todo el cuerpo. Es el que va, lógicamente, a dirigir, es el que va a unir, el que va a aglutinar. Y por último, en Efesios 5 está la imagen importante del matrimonio, ¿eh? Cristo ama a su iglesia igual que el marido ama a la mujer. Es el texto que siempre utilizamos o habitualmente utilizamos en las bodas. Cristo ama a su iglesia y se entrega por ella, igual que el hombre a la mujer. Por tanto, fijaros que hemos visto ya dos caras de ese prisma. Pueblo de Dios, que hace más referencia a esa historia de salvación, a ese pueblo caminante, peregrino, y por tanto la Iglesia está en ese tiempo de la Iglesia desde Cristo Jesús tras la segunda venida, anunciando y comprometido con el mundo para anunciar ese reino de Dios, esa salvación de Dios, pero a la vez la Iglesia es cuerpo de Cristo y por tanto todos importantes, todos con su función, todos con su encargo, con su vocación, pero al servicio
de la comunidad y, por tanto, de su cabeza, que es Cristo, segunda imagen, y por último esa tercera imagen que nos habla de que somos templo del Espíritu Santo. Bien, os leo un texto que se ha hecho ya clásico, pero que nos dice mucho. Un texto de un patriarca oriental, Ignacio Jacín, que dice lo siguiente: sin el Espíritu Santo, Dios queda muy lejano. Cristo es una figura del pasado y el Evangelio no es más que letra muerta. La Iglesia es una simple organización, la autoridad una dominación, la misión cuestión de propaganda, el culto una evocación mágica y el amor cristiano una moral de esclavos. Pero con el Espíritu Santo el mundo resucita y crece con los dolores de parto del reino. Cristo resucitado está realmente aquí y el Evangelio tiene poder de dar vida. La Iglesia manifiesta la vida de la Trinidad. La autoridad es una sabiduría liberadora. La misión es un Pentecostés. La liturgia es a la vez memoria y anticipación. Las obras de los hombres son divinas. Este texto pues, es ya del 68, de la Asamblea Mundial de las Iglesias. Entonces, fijaros que es un texto que nos está poniendo en paralelo, ¿no? ¿Qué ocurre si el Espíritu Santo no está en su Iglesia? Bien, por tanto, ya hemos dicho que Pentecostés es de alguna manera la fiesta en que la Iglesia arranca con esa venida del Espíritu, ¿no? Tan importante. Yo, por no cansaros más, porque ya es hora casi de acabar, pues os diría que me gusta mucho al hablar de templo del Espíritu Santo remitirme a Lumen Gentium 4. Remitirme a Lumen Gentium 4 y os lo leo. Consumada la obra que el Padre confió al Hijo en la tierra, fue enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, para que santificara la Iglesia. Y de esta forma los que creen pudieran acercarse al Padre por Cristo en un mismo espíritu. Él es el espíritu de la vida, o la fuente del agua que salta hasta la vida eterna, por quien vivifica al Padre a todos los muertos por el pecado, hasta que resucite en Cristo sus cuerpos mortales. Y en esta segunda parte, pues sería bueno que subrayarais, os quedarais con los verbos. Me parece que son muy importantes. El Espíritu habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo. En ellos ora y da testimonio de su adopción de hijos. Guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad. La unifica en la comunión y en el ministerio. La instruye y dirige con diversos dones jerárquicos y carismáticos. La embellece con sus frutos. Hace rejuvenecer a la Iglesia. La renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo, pues el Espíritu y la esposa dicen al Señor: ven. Pues fijaros, en este texto, si subrayamos los verbos, pues nos ayuda a entender al Espíritu como a la Iglesia como templo del Espíritu Santo. El Espíritu habita en la Iglesia, pero no sé si nos creemos que habita en cada uno de nuestros corazones. El Espíritu Santo, cuando hemos sido bautizados, recibimos el Espíritu Santo que permanece en nosotros. En ellos ora, o
sea que yo no estoy orando, yo no rezo. Es el Espíritu en mí. Es el Espíritu en mí. Da testimonio de que soy hijo de Dios. Percibo que el Espíritu me hace intuir la confianza plena en Dios. Hoy que hablamos tanto de nueva evangelización, hablamos tanto de que no puede haber fe sin encuentro con Jesucristo, tampoco puede haber fe si no tenemos la experiencia de la confianza, de que Dios es roca, de que Dios es cimiento, de que piso sobre roca, de que piso en seguro. No puedo tener experiencia de esto sin el Espíritu. Si yo realmente vivo la confianza de hijo, es por el Espíritu. Da testimonio de la adopción de hijos. Si yo vivo en confianza con mi Padre Dios, si yo vivo como hijo, es porque me lo está regalando el Espíritu. Me parece que es tan importante que nosotros podamos ir descubriendo la acción del Espíritu por lo que está haciendo en nosotros, por lo que ha hecho en mi historia, por lo que ha hecho en cada historia de cada uno de nosotros. Es tan importante que nosotros descubramos eso, ¿no? Para poder, pues, como sintonizar, ¿no?, con esta acción del Espíritu, que dice que guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad. Guía a la Iglesia a la plenitud de la verdad. Cuando nosotros contemplamos la Iglesia como comunidad, como comunión, necesitamos invocar al Espíritu. Necesitamos sabernos unidos por el Espíritu, congregados por el Espíritu. Necesitamos invocar al Espíritu para dialogar, para entendernos, para comunicarnos. Hablamos tanto de nueva evangelización, y sin embargo, qué poco compartimos mi experiencia de Dios, mi experiencia del Espíritu. No podemos evangelizar si no compartimos lo que Dios ha hecho conmigo, lo que Dios ha hecho en mi vida. La unifica en comunión y en ministerio, es decir, es tan importante sentirnos todos hijos y hermanos, pero además todos llamados a algo, con un don del Espíritu, con una gracia, dones jerárquicos. La jerarquía está al servicio del pueblo de Dios. Esto cada vez lo tenemos que tener más claro. Por favor, lo primero es el pueblo. Lo primero es el pueblo. Y por favor, lo primero es lo común. Hoy perseguimos carismas maravillosos. Perseguimos dones, perseguimos asambleas, movimientos. Yo me empeño continuamente en decir, por favor, hoy lo común. Hoy subrayemos lo común. Y lo común es el bautismo. No hay dignidad mayor, ni la del Papa. No hay dignidad mayor, ni la del Papa. Entonces, ¿por qué nos empeñamos tanto en a ver a quién piso para subir más alto? Hombre, no fastidiemos. Es decir, subrayemos lo común. Y lo común es Cristo Jesús. Vale, ya está. La embellece con sus frutos. Ahí tenéis la cita de Gálatas 5, ¿no? El fruto del Espíritu es el amor, paz, paciencia, longanimidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es el amor. Hace rejuvenecer a la Iglesia. La renueva constantemente y la conduce a la unión consumada con su esposo. Bien, pues un poquito terminaría simplemente con esta diapositiva que nos habla de la misión. Yo creo que estamos descubriendo la misión. La estamos descubriendo, fijaros. Y empieza
empieza en el corazón de Dios la misión. La misión empieza en el corazón de Dios que sale, que se da al hombre para que sea feliz. La misión empieza en el corazón de Dios que sueña con comunicar su felicidad al hombre, que sueña con un hombre feliz, con un pueblo feliz. La misión surge del corazón de Dios. Y Dios, pues, ¿qué hace? Pues envía a lo largo de la historia de salvación determinadas personas precisamente a que recuerden al pueblo que Yahvé Dios es su Dios y que les quiere felices. Y al final, ¿qué hace? Pues enviar al Hijo. Es importante que esa misión del Hijo es de la que nosotros participamos. ¿Y cuál es la misión del Hijo? Pues la misión del Hijo es hacernos hijos y hermanos, salvarnos del pecado, reconciliarnos con Dios, morir con nosotros, invitarnos a ser familia de Dios. Pero fijaros, eso Jesús nos lo dice cuando nos deja, cuando se va al Padre, en esa cita de Mateo. Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. De ahí arranca esa misión. Y Evangelium Seandi 14 nos dice que la Iglesia existe para evangelizar. No tiene otro sentido la Iglesia que la evangelización. Y os vuelvo a remitir al plan de Dios de nuevo. Como en este tiempo de la Iglesia nosotros estamos llamados a vivir esa misión. Y no os digo más porque el cómo y el cuándo y el dónde en la charla próxima.